Buenos días a todos. Vamos a empezar la primera sesión plenaria, la sesión plenaria inaugural, bajo la denominación, el título Derecho y Derechos de la Sociedad Digital, en donde sentaremos las bases del debate que luego se desarrollará en las mesas redondas. Le voy a pedir a José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, y a Tomás de la Cuadra Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo emérito de la Universidad Carlos III de Madrid, que suban por favor al estrado, que van a ser los encargados de desarrollar esta sesión, ¿no? Les he pedido que acorten un poquito, ya que hemos empezado un poquito tarde, que acorten un poco. En principio teníamos previsto que llegase, que fuese Stefano Rodotà, el personaje, digamos, central. José Luis nos contará qué nos ha sucedido a última hora con este personaje emblemático de los derechos digitales. Y simplemente lo que tenemos previsto es una conversación entre los dos en torno al discurso que nos envió el viernes el Stefano Rodotà. Entonces, cuando queráis, adelante. Bien, pues buenos días a todos. Y ante todo, quiero agradecer muy de veras al Secretario de Estado, y al Secretario de Estado en particular, la oportunidad que nos brinda un grupo de personas de reflexionar acerca de un tema tan importante como es el de los derechos digitales. Hacerlo además en un foro como este, en el que hay muchas caras conocidas de personas que se dedican o nos dedicamos a estos temas. Y quiero también, ante todo, mostrar mi satisfacción pues, por poder compartir conversatorio con mi buen amigo el profesor Tomás de la Cuadra. Y a renglón seguido, excusar la presencia del profesor Stefano Rodotà. Todos conocemos al profesor Rodotà, uno de los grandes referentes de la innovación, no solo tecnológica, sino innovación conceptual y de reflexión en torno a todo lo que implica la construcción de un nuevo derecho. Pero desgraciadamente ha tenido un problema de salud, tuvo una caída hace unos días, se fracturó una cadera, estaba entre el hospital y su casa y finalmente ha tenido que cancelar su visita a Madrid y su asistencia a este conversatorio. Me trasladaba y nos trasladaba a todos su más profundo agradecimiento por la invitación, su más profundo pesar por no poder acompañarnos, pero nos envió en su momento el texto escrito de sus reflexiones, que me voy a atrever a no leer en su totalidad, pero sí transmitir un poco las ideas, como verán, enormemente atractivas y rompedoras, algunas de ellas, que nos permiten tener una suerte de introducción a esta jornada. Rodotà comienza recordando que ya en 1950 Norbert Wiener publicó sus reflexiones sobre cibernética, ciencia y sociedad, eligiendo como título para su libro El uso humano de los seres humanos. Palabras en las que encontramos algo que va más allá de la histórica conciencia del científico por las solas consecuencias de su investigación. Poco después, en 1956, Günther Anders publica un libro, El hombre está anticuado, y escribe, como un pionero, el hombre aumenta sus propios confines constantemente, se aleja cada vez más de sí mismo, se trasciende más y más, y aunque no caiga en lo sobrenatural, dado que traspasa las limitaciones inherentes a su naturaleza, pasa al interior de una esfera que ya no es natural, en el ámbito, para pasar al ámbito de lo híbrido o de lo artificial. En 1956. Muchas transformaciones justifican la consideración del hombre como un nuevo objeto conectado, presentado incluso como un nano-bio-infoneuromáquina, recordando al hombre-máquina, del que ya hablaban en el siglo XVIII, Lamartine y Dolbach. Se identifica el impacto de la convergencia de disciplinas distintas
que ayudan a definir una nueva dimensión del ser humano, a menudo representado por un campo de batalla donde luchan visiones irreconciliables. El tiempo por venir se describe como el de nuestra invención final, la inteligencia artificial y el final de la edad humana. ¿Qué espacio entonces quedaría para la tarea propiamente humana, que consiste en el actuar libremente y definir las reglas de esa nuestra acción? ¿Desaparecerán los derechos humanos y con ellos los principios de dignidad e igualdad? ¿O se extenderán, sin embargo, a otras especies vivas o incluso al mundo de las cosas? Al reconstruir la dimensión del posthumano, se insiste en la absoluta libertad de la investigación científica y en el indiscutible reconocimiento del derecho a la tecnología, concretado al nivel individual como un derecho legítimo al uso de todas las oportunidades que la innovación científica y tecnológica pone a disposición de las personas. Entonces, no hay límite alguno. Bobbio destacó que tenemos que hablar de una nueva moral en el que asume una importancia primordial, en el que asumen también una importancia primordial también los remedios jurídico-institucionales que se vieron condicionados por el uso de esa nueva, por el objetivo de esa nueva moral. Estos dos planos, la moral y el marco jurídico-institucional, están cada vez más entrelazados en el cambio de un contexto en el que el énfasis se ha desplazado desde la preocupación por la supervivencia física de la humanidad al de su radical transformación que conduce a la opresión incluso del ser humano por el mundo de las máquinas. El horizonte es muy amplio. La definición del campo del posthumano no solo hace referencia a las innovaciones ligadas a la biología y la genética, sino a otros ámbitos como la electrónica, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología o la neurociencia. Las transformaciones asumen así un valor cualitativo inédito hasta entonces. Ya Bacon hablaba de la posibilidad de prolongar la vida, retrasar la vejez en 1627, curar enfermedades consideradas incurables, aliviar el dolor, transformar el temperamento, la estatura, las características físicas, fortalecer y mejorar la capacidad intelectual, transformar un cuerpo en otro, producir nuevas especies incluso, trasplantes de una especie a otra, crear nuevos alimentos que recurren a sustancias que no se utilizan hoy en día. Hoy se habla mucho de la realidad aumentada, haciendo referencia al modo en que la electrónica transforma el ambiente en que vivimos y a nosotros mismos también. Bacon, con buen ojo, hablaba ya de un hombre aumentado. Y esta es la terminología precisamente al que recurren ahora los técnicos. Se entra así en el campo del fortalecimiento de la condición humana gracias a la eliminación de vínculos naturales y culturales que la ciencia hace posible, extendiéndose así las oportunidades de la vida. Un hombre aumentado, o más bien desposeído de los rasgos de los que creemos que la humanidad no puede separarse. Si volvemos los ojos a las premoniciones del pasado, nos encontramos con promesas proféticas y anticipaciones tentadoras. Llegará un día, dicen los transhumanistas más radicales, en que el hombre ya no será un mamífero, se librará del cuerpo, se hará uno con el ordenador, de su cerebro se podrán extraer informaciones luego replicadas con precisión en otro ordenador y tendrán incluso acceso a la inmortalidad. Y la inteligencia artificial se presenta como la que nos librará de la enfermedad y la pobreza, la que nos dará plenitud humana, liberada de su miseria. Aparecen sistemas autónomos, vehículos autónomos, formas autónomas de producción, armas letales autónomas. Pero autónomos respecto de qué. El parámetro de comparación parece claro. Respecto a una decisión en que las decisiones son confiadas a la conciencia y a la independencia de las personas, ahora, sin embargo, la autonomía parece abandonar al ser humano y convertirse en característica de las cosas, invirtiendo la perspectiva de un poshumano como mejor que lo humano y presentándose más bien como ideología de la tecnociencia.
Pero ya vivimos el eclipse de la autonomía de la persona en el tiempo del capitalismo automático. Gracias a una recogida continua de información sobre las personas, la construcción de la identidad puede ser confiada ahora y cada vez más a algoritmos, sustraída a la decisión y la conciencia individual de cada una. Y sobre esta base, la persona es conocida y clasificada. Se elaboran proyecciones de sus futuras y posibles decisiones, de modo que se corre el riesgo de que la persona sea evaluada por sus propensiones y no por sus acciones. Por lo tanto, la separación entre identidad e intencionalidad, más allá de la captura de la identidad por otros, confirma una tendencia hacia un gradual alejamiento de la identidad como fruto de la autonomía de la persona. Se rebaja hasta desaparecer la fuerza del ser humano en la construcción del yo, y es agotadora la búsqueda de formas de reinventar la identidad en el tiempo de la tecnociencia. Son continuos los intercambios entre el humano, el poshumano, en un mundo de las cosas que manifiesta una creciente autonomía. No es insignificante el paso de la Internet 2.0, el de las redes sociales, a la Internet 3.0, la Internet de las cosas. Y el mundo de las cosas se transforma por la presencia de robots, cada vez menos relacionados con la sola dimensión física. Aparecen incluso robots virtuales, precisamente los algoritmos, que permiten el funcionamiento de los equipos que rigen ciertas actividades, y también robots sociales, que más adelante serían aquellos a los que ya debe incluso reconocerse una pequeña humanidad. Pero pequeña humanidad como única posibilidad o como primer paso hacia una humanidad integral de la máquina. El humano se distribuye, sale del área que culturalmente se le había atribuido. El mundo de las cosas se anima y parece certificarse el eclipse de lo que llamamos humanismo. Una nueva manifestación del conflicto entre las dos culturas de la que tanto se habló hace años. Más bien se anuncia un reto definitivo. La creación de sistemas artificiales capaces de aprender, dotados de una forma de inteligencia propia que los pondría en grado de superar incluso la inteligencia humana, creando una simbiosis máquina-hombre, influyendo en la misma evolución incluso de las especies. Dos situaciones diferentes que, sin embargo, tienen en común el problema del umbral más allá del cual se pasaría de una dimensión a otra. Y en esta interrelación entre datos del presente y proyecciones de futuro se encuentra la difícil construcción de un nuevo marco de reglas y principios, de lo que ya se ha llamado el Robot Law, capaz de maximizar los beneficios de la segunda revolución de las máquinas. Una nueva forma social se está manifestando y, como ya ha sucedido en el pasado, sus efectos se miden inmediatamente en base a la relación entre la condición poshumana y el destino del trabajo. Una sociedad libre del trabajo o, por el contrario, amenazada por la más profunda de las servidumbres o incluso esclavitudes. Exclusiones cada vez mayores o un comunismo de lujo totalmente automatizado. Estas preguntas se refieren a un interrogante más radical. ¿Estas transformaciones se llevan a cabo en nombre del beneficio económico o en interés de la persona? Para hacer frente a este problema no debe acudirse a la inteligencia artificial, sino a la inteligencia colectiva. Por lo tanto, a la política y a las decisiones que ésta está llamada a asumir. El verdadero riesgo, de hecho, no es el de una política expropiada por la tecnociencia. Es su entrega a una deriva que elimina la responsabilidad y lleva a la conclusión de que la enfermedad y la pobreza son asuntos delegables a la técnica y no para ser gobernados por la conciencia civil y política. Esta política no puede carecer de principios. Lo demuestra, por ejemplo, el tema del fortalecimiento de lo humano. Tema cualquier cosa menos abstracto, ya que el cuerpo se presenta no solo como un objeto conectado, sino como el destinatario de intervenciones cada vez más invasivas. Una invasión, sin embargo, que no solo implica riesgos, sino que permite también la recuperación de funciones perdidas, el acceso a nuevas oportunidades, el enriquecimiento de las relaciones sociales. Pero ¿quién gobierna estos procesos? Vuelve aquí el tema de la libertad y la autonomía, siendo evidente que la mejora del ser humano no puede ser resuelto en la disponibilidad del cuerpo de otros, cualesquiera que sean sus motivos culturales, paternalistas o autoritarios. Libertad de elección, por tanto, pero no solo en la medida en que las decisiones tengan efecto solo en el ámbito del interesado,
y esto pone en duda la afirmación poshumanista de un derecho incondicional a usar todo lo que ofrece la tecnociencia. Principio, por tanto, el de autonomía, pero también principio de igualdad. ¿Qué criterios regirán el acceso a las oportunidades que ofrece la tecnociencia? ¿La lógica de los derechos o la lógica del mercado? Basta pensar en el fortalecimiento de la inteligencia y las consecuencias de una situación en la que tal fortalecimiento estuviese ligado a la disponibilidad de los recursos necesarios para comprarlo en el mercado. A la cuestión de la igualdad se une también el de la dignidad, que vuelve a aparecer cuando las técnicas de mejora implican formas de control externo, permanentes o transitorias. Aquí la regla no puede ser la simplista del consentimiento de la persona afectada, siendo bien conocidos los condicionantes de la libertad para consentir. Estos asuntos del humano se refieren a un examen más general que se mueve en torno a la idea de que la humanidad parece surgida de dos procesos en apariencia opuestos. Por un lado, la hominización, por otro, la humanización. Hominización en cuanto a evolución biológica, lo que ha conducido a la aparición de una sola especie humana con un proceso de unificación tendente al universalismo. Por otro lado, la humanización, por lo tanto, la evolución que se ha articulado a través de las culturas, con un proceso de diversificación que tiende a relativismo, universalidad y singularidad. Hominización, humanización. ¿Podemos dejar de contemplar este horizonte, que puede parecernos incluso desmedido? ¿O debemos mirar más allá, volviendo al uso humano de los seres humanos que mencionábamos al principio? ¿A quién corresponde la responsabilidad de este uso humano? De hecho, incluso si se aceptara la tesis de una tecnología tendencialmente incontrolable, en cuanto productora autónoma de fines nuevos, no podríamos pasar por alto un análisis de las fuerzas que orientan la investigación, la apoyan y financian, dando a las complicadas relaciones entre humano y poshumano la función de transformar profundamente las mismas relaciones sociales. La difusión de la robótica, como ya ha ocurrido con la electrónica, conduce a una concentración de poder en manos de individuos que controlan la dimensión técnica. Con su énfasis exasperado sobre la indefinida y libre expansión del poder individual, el proyecto transhumanista termina encarnando la lógica de una competitividad sin límites, de la que cada uno está llamado a ser un líder. Si sucumbe es solo porque no ha sido capaz de aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnociencia. La nueva revolución, por lo tanto, revela un alma antigua y muestra la continuidad perturbadora con la lógica de un mercado competitivo y no controlado. El ser humano y su custodia, y voy ya terminando, resultan no como una resistencia a lo nuevo, el miedo al cambio o como una subestimación de sus beneficios. Se presentan como conciencia crítica de una transición que no puede separarse de los principios en los que el ser humano siga reconociéndose, abriéndose, sin embargo, a un mundo más amplio y en constante transformación. No es una cosa fácil, ni de unos pocos. No basta con evocar por los riesgos del futuro la historia de la bomba atómica. La esperanza de los tabúes que la acompañaba se puede transferir a los nuevos territorios. El compromiso necesario requiere un cambio cultural, un enfoque civil generalizado, una acción pública coherente. Hablar de una política humana, entonces, es justo lo contrario de las prácticas actuales que quieren tomar posesión de todos los aspectos de la vida desde la tecnociencia. Esto es lo que nos ha trasladado el profesor Stefano Rodotà. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, estaba previsto que, al hilo de las reflexiones que nos habría expuesto el profesor Rodotà, pues tanto Tomás de la Cuadra como yo aportaríamos unos minutos de debate y reflexión propia. Bueno, yo quiero agradecer también a la Secretaría de Estado la invitación y felicitarle por la oportunidad de lanzar este conversatorio, esta reflexión. Lamento muchísimo que el profesor Rodotà, que tanto hemos admirado y que siempre tiene unas reflexiones tan inteligentes, profundas, polémicas, podríamos decir también, no esté hoy aquí con nosotros.
pero en fin, trataremos de sacar punta y, en fin, a todo lo que dice, que es una reflexión filosófica del más alto nivel, ¿no? Debo decir que en realidad no se centra solo en el tema de los derechos digitales, sino mucho más allá, en el tema de la inteligencia artificial, la ciencia, el papel en la ciencia. Empieza evocando, como hemos dicho, las posturas de Gunther Anders o de Oppenheimer a propósito de la bomba atómica y la reflexión que hacen los científicos sobre, bueno, cuál es el uso que debemos hacer de las nuevas invenciones para no ser esclavos y siervos de lo que estamos inventando. Bueno, a mí me parece que es una reflexión muy potente, pero es enormemente alarmante. No sé si en el tiempo que se ha leído aquí lo hemos podido captar, pero cuando uno ha tenido tiempo de verlo es enormemente alarmante. Yo diría conscientemente alarmante, es provocadora, pero a la vez es profundamente humana en el sentido de los derechos, ¿no? Conscientemente alarmante porque nos está describiendo, a la vez que comulga y participa de las ventajas, pero pone de relieve sobre todo los riesgos, ¿no? Y los riesgos que nos sitúan en un momento en que nos hemos independizado de las servidumbres, en el ámbito de la informática, de los datos, etcétera. Nos hemos liberado, como se decía en la introducción, de las categorías del tiempo y del espacio. Sin embargo, tenemos que hacer ahora una opción que no es una opción que nos venía impuesta. Nos venía impuesta por eso, por el tiempo y por el espacio y por nuestra memoria frágil, ¿no? Ahora que la memoria no es tan frágil, la memoria que tenemos en la inteligencia artificial, la robótica, la informática, etcétera, ahora tenemos que adoptar una posición propia, no condicionada. Nos hemos liberado de las servidumbres de las leyes de la física, pero ahora tenemos que adoptar una decisión acerca de cómo queremos que sea el ser humano en el futuro, ¿no? Bueno, y lo hace, yo digo, a mí me ha parecido alarmante, provocadora, deliberadamente provocadora, y en ese sentido me parece enormemente interesante para un congreso como este, como introducción de lo que estamos haciendo. Se refiere naturalmente también al tema de los datos, de los derechos digitales, pero es una de las facetas. Está hablando más bien de la ciencia, de la tecnología. Empieza hablando efectivamente de la bomba atómica, pero hace estas referencias a Gunther Anders, y Bobbio también aparece como esa visión moral que trata de ver cómo se ordenan este mundo futuro. Me parece que también es interesante que hagamos una vuelta, en fin, una reflexión sobre un tema concreto. Él toca, no se refiere solo, de hecho habla de inteligencia artificial, la robótica, pero está hablando también de los inventos sobre el tema de la genética, el genoma humano, etcétera. Y probablemente ahí hay un ejemplo que pone que no tiene que ver directamente con eso, pero que tiene que ver con la reflexión, ¿no? Y nos cuenta dos cosas tremendas que nos pueden situar, yo creo, muy bien de qué es lo que está hablando, cuáles son los riesgos de lo que habla. Nos cuenta el caso, que lo dice dos veces además, de una pareja lesbiana, sordomuda, que toma la decisión de que quiere tener un hijo sordomudo. Luego vuelve sobre ese tema para decir, bueno, en qué medida las nuevas invenciones que nos permiten tomar decisiones sobre la genética, la elección del sexo o la elección del tipo de persona que queremos teóricamente sería posible. Tenemos ahí una convención, por cierto, la famosa Convención de Oviedo, que hace unos límites sobre los derechos humanos en relación con la biotecnología. Bueno, pues esta Convención de Oviedo, en fin, no viene al caso, pero la reflexión es, ¿qué tenemos? Nos han liberado ahora de por una parte, de las servidumbres de que el nacimiento pueda sobrevenir, pueda aparecer una persona. No es la que esperábamos, pero ahora es la decisión consciente de que incluso podemos decidir qué tipo de persona queremos. Y esta pareja quería un hijo sordomudo, esta pareja de lesbianas. Y eso abre un debate.
El tema es cierto. Se ha planteado en Italia, pero se ha planteado también en Estados Unidos, ¿no? Igual que se ha planteado incluso también en España, y lo cita él, no cita que sea en España, el caso de las abuelas madres. Aquí se ha planteado recientemente la decisión. ¿Es lícito que pueda una mujer, ya después de la menopausia, de 65 años, el caso en este momento existe también en España, tome la decisión de ser madre? La ciencia lo permite, nos ha liberado de las leyes humanas, pero ahora tenemos que adoptar una posición. ¿Es eso atendible? ¿Puede ayudar la ciencia y el sistema público, en general cualquier sistema, a conseguir todo eso? Bueno, la reflexión va más allá del tema de los derechos digitales, en el sentido que aquí estamos haciendo, pero yo creo que es muy expresivo, y él lo elige y vuelve 2 veces sobre ello, muy expresivo del problema de cuáles son los límites, ¿no? Los límites, en efecto, de la ciencia, si tiene que tener límites, porque, como ha dicho efectivamente José Luis en un momento dado, nos está hablando de estas ideas acerca de un derecho a usar libremente y sin límites todas las posibilidades que la técnica nos ofrece. ¿Tenemos ese derecho? En el fondo es la reflexión que él se hace. ¿Tenemos ese derecho? ¿O ese derecho tiene que tener algunos límites, ¿no? Y es en torno bueno, a partir de este ejemplo, pero bueno, desde luego él se sitúa más bien en el tema de la inteligencia artificial y en esta reflexión sobre el aumento del humano, la potenciación del humano a través de la conexión con la informática, con los ordenadores, en esa idea que toma tal vez de Bacon, pero en fin, que la lleva más allá, de un hombre ya conectado a la máquina, un ordenador que le saca elementos de su propio cerebro y que lo interactúa y que le ordena, o los sistemas que pueden sustituir ya al hombre, la perspectiva de la utilización, la toma de decisiones en función de estos algoritmos, que en función de los datos nos dicen qué es lo que hay que hacer, y que la existencia de estas Internet de las cosas, estas máquinas, este mundo independiente, máquinas autónomas, pero autónomas ¿de qué se plantea? Autónomas del hombre, pero de alguna forma también dominantes del hombre, que empezamos tal vez a depender de ellas. Puede ser que empecemos a depender de esa máquina cuando hay que tomar una decisión, una empresa, acerca de con quién se contrata o no se contrata una póliza de seguros, y la máquina nos va a dar en función de los datos, de los big data y de un algoritmo determinado si se puede o no se puede contratar con él. Y eso tiene que ver con unos problemas que él va detectando, va analizando, yo diría que provocadoramente, porque tiene una función, tiene una reflexión profundamente humanística, ¿no? Esa idea, en un momento lo explica, esa idea de la hominización y esa idea de la humanización, que a través de la cultura también subraya la diversidad. Pero, en fin, en estos riesgos que el uso de ese hombre potenciado, de ese hombre aumentado, es un hombre que gana a lo mejor frente a la servidumbre del trabajo, a la servidumbre de la enfermedad, pero ¿cuáles son las servidumbres que adquiere? También cuando le liberan del trabajo, le liberan de la enfermedad, o cuando potencian su inteligencia, y va planteando distintos frentes que nos obligan a reflexionar, ¿no? De una parte, plantea el tema de la igualdad. ¿En qué medida el uso de estas técnicas, de la robótica, de la inteligencia artificial, de esta conexión y dependencia del hombre que empieza casi a perder su cuerpo y depende de toda una serie de sistemas, en qué medida nos hacen desiguales? ¿Cuál es el criterio de acceso a estos elementos que nos potencian? ¿Pero es el mercado? ¿Hace una referencia, es la regla del mercado o es la regla del derecho? Aludiendo, por tanto, a que en el fondo son reglas que tratan de garantizar algo, por ejemplo, el principio de igualdad. Él habla, uno de los temas, precisamente, la igualdad. El otro que plantea es la dignidad. ¿En qué medida el hombre
frente a este mundo que nos va describiendo de una humanidad potenciada y aumentada, puede acabar perdiendo su dignidad, ¿no? Al hombre que le han conectado a esa máquina o que depende tanto de la máquina que es posible que no pueda tomar decisiones si no es, en fin, decisiones en contra de la máquina, se ha acostumbrado a respetar la máquina, pierde independencia y puede acabar perdiendo también dignidad en la medida en que a lo mejor porque le, qué sé yo, le implanten no sé qué cosa, tenga que aceptar un seguimiento de su vida y de sus decisiones. Bueno, yo decía que a mí me parece que el planteamiento hecho en el más alto nivel de la filosofía, de la ciencia, de la teoría, es enormemente provocador, también alarmante, pero por debajo, aunque va explicando las alternativas, hay ese profundo humanismo que en él aparece, pero que tenemos que ver cuáles son los límites de ese humanismo, hay que tomar decisiones y ahora las tomamos ya, no porque nos las imponga la naturaleza, porque tenemos que tomar la decisión, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión acerca de qué se hace o no se hace. En ese caso de la famosa pareja que quiere tener un hijo sordomudo, hay un debate. Yo he visto al hilo de esto, traté de ver alguna cosa en Internet, precisamente, a ver cómo era el debate. Y el debate se plantea, probablemente también hay quien defiende, no, tienen derecho a tener un hijo sordomudo. En la presentación que él hace plantea, bueno, tenemos derecho a tomar decisiones en la medida en que nos afecten a nosotros mismos, pero no en la medida en que afecten a un tercero. Y en este caso el tercero era el niño sordomudo que iba a salir. Pero he visto que había un debate en Estados Unidos, me parece, sobre todo de decir, bueno, pero en el fondo ser sordomudo es una forma de lenguaje. Tenemos derecho a la diversidad lingüística. Bueno, es decir, hay un debate para todo, pero al final tenemos que construir una especie de teoría y hay una apelación, en el fondo también, a una decisión moral, y él dice política, colectiva. No puede ser la inteligencia artificial la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No puede ser el algoritmo de una máquina. Tenemos que hacer una reflexión sobre esto. Este reto, trayéndolo ahora, y con esto termino, a mí me trae a la cabeza la idea del famoso derecho al olvido, ¿no? Que siempre me ha llamado la atención. Coincidió además el tema estando yo estaba en Estados Unidos, en una estancia en Estados Unidos. Allí había algunos profesores en la universidad donde estaba, donde no comprendían el tema del derecho al olvido, ¿no? Como una negación de la libertad de información y de expresión, ¿no? Recientemente en un seminario internacional en Segovia, un informático ruso, nada que ver con los ataques cibernéticos, en fin, era un hombre de bien, pero planteaba, después de explicar el tema de del derecho al olvido, en qué medida el derecho al olvido, la configuración del derecho al olvido es una vuelta atrás a la época en que no teníamos medios para recordar tanto como ahora tenemos, ¿no? Bueno, aquí hay una reflexión moral, ¿no? Una reflexión moral que se ha hecho, pero es una opción. Me parece que esa discrepancia de posiciones que he visto, hay artículos en Estados Unidos que atacan, por lo menos la extensión con que el derecho al olvido se trata en el ámbito europeo, pone de manifiesto que hay una opción. Ahora los hombres tomamos la decisión cómo queremos construir el tema del recuerdo de nuestra propia identidad. Él llega a decir en un momento dado, ya nuestra identidad no es lo que nosotros creemos de nosotros o lo que cree nuestro entorno, somos, nuestra identidad es lo que Google dice que somos, ¿no? Lo dice de esa forma tan cruda, ¿no? Bueno, en este momento la decisión sobre cómo vamos a construir en el nuevo reglamento el derecho al olvido es una decisión moral y política hecha con plena libertad. De una parte ya no estamos sujetos a esa servidumbre del paso y del tiempo, pero ahora construimos nuestro propio modelo como una opción moral para ver qué ventajas y qué inconvenientes tienen. Bueno, este es un poco el reto, esta es la señal de alarma que lanza Rodotà
con energía, con contundencia, él se pronuncia, va aparentemente dando opciones, una cosa y otra, pero por debajo hay una corriente profunda de defensa del humanismo y de la libertad, ¿no? Constantemente. ¿En qué medida todo esto nos implica nuevas servidumbres? ¿Quién tiene que decidir? Tiene que decidirlo nosotros, tenemos que decidirlo. Tiene que ser el colectivo, tiene que ser una decisión política, no algo que nos venga impuesto. Y al final, con esa cierta ironía, al final, quiero decir, en el fondo, esas novedades responden a un alma antigua. ¿Cuál es el alma antigua? Una competencia sin límites. ¿Quién decide cómo va a potenciar al ser humano, si es que tiene que ser potenciado y hasta cuándo? Pero que depende de, en fin, te potencio si tú aceptas que hay una especie de contrato, porque ¿y quién tiene acceso a esa potenciación? Y señala también los riesgos, dice la electrónica, todo esto ha supuesto una concentración de poder. Y lo estamos viendo, una concentración de, en fin, del conocimiento de los Big Data no está en manos de cualquiera, está en manos de unos cuantos, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esos Big Data sean utilizados de forma que no distorsionen tantas cosas, entre otras el propio sistema de mercado de la competencia? Nos viene a decir, las nuevas cosas en el fondo tienen un alma antigua, porque dejan todo entregado tal vez al mercado. El alma moderna sería recuperar para el ser humano, para lo político, la decisión acerca de lo que queremos. Estas son las reflexiones que me ha traído a la cabeza la lectura de este texto tan interesante de Rodotà. Bien, muchísimas gracias, Tomás. A mí, aparte no me correspondía exponer la opinión del profesor Rodotà, sino que él debería haberlo hecho. Sí me correspondía transmitir algunas reflexiones brevemente acerca de este interesantísimo ensayo, estas reflexiones que acabamos de escuchar y que magníficamente ha comentado Tomás, estando como estoy muy de acuerdo con gran parte de las consideraciones que haces. Yo creo, en efecto, que estamos ante una reflexión que es profundamente conceptual, es profundamente rompedora, profundamente innovadora, pero al mismo tiempo nos ayuda a aterrizar. En sus reflexiones hay gran parte de las soluciones que se pueden dar desde el punto de vista de la reflexión a los problemas actuales que tiene planteada la sociedad. Nos sitúa ante varios debates. Por un lado, el debate de la relación entre el derecho y la técnica. Y siempre me gusta recordar un pequeño y exquisito ensayo de dos profesores italianos, un filósofo y un jurista, Natalino e Irti, que discuten, es un diálogo entre derecho y técnica, que discuten entre hasta dónde llega el derecho, hasta dónde llega la técnica. El filósofo le dice al jurista, desengáñate, el derecho no tiene nada que hacer, es la técnica la que regula. Dice, la técnica es el regulador y todo lo demás es lo regulado. El jurista, quizá con algo más de ingenuidad, piensa todavía que el derecho puede llegar a regular a la técnica. Pero la realidad es que nos movemos en un escenario totalmente distinto, en el que los parámetros tradicionales en los que estamos acostumbrados a vivir saltan por los aires. Lo decía ya el secretario de Estado y se decía en el vídeo y lo has comentado tú. Y se decía, debo señalar, en la exposición de motivos de la vieja Lortad de 1992, cuyo redactor tengo a mi izquierda en gran medida. Saltaban los parámetros de tiempo y espacio. Pues es verdad que el ser humano estamos acostumbrados a movernos en un parámetro de lo humano, de lo que a nosotros se refiere a nosotros del derecho, de lo local, de un tiempo determinado. Ahora, sin embargo, tenemos que acostumbrarnos a vivir con lo humano y lo no humano o lo poshumano, el derecho y el no derecho, lo global o lo local y lo global, el tiempo y el no tiempo, de modo que el escenario ha cambiado radicalmente.
Y quizá lo digital es lo más llamativo acerca de este cambio, pero no es lo único. No es lo único. Y como tú bien decías, Tomás, Rodotà apunta ahí las enormes y dispares perspectivas que hay en torno a la innovación y lo nuevo. De modo que ante esta situación tenemos que replantearnos todo. Pero al mismo tiempo tenemos que intentar identificar qué es aquello que, aun modificándose los parámetros, sigue siendo o sigue permaneciendo. Me refiero al ser humano, la persona. Y en este sentido, ¿debemos o no calificar al ser humano? ¿El ser humano, la persona, admite calificativos? ¿Tenemos que hablar de la persona digital o simplemente la persona? Lo cual también nos lleva a la reflexión de si los derechos fundamentales tienen calificativos o son simplemente derechos fundamentales. Derechos fundamentales digitales o derechos fundamentales en el mundo digital. Yo creo que el gran reto es identificar aquello que realmente permanece, reconduciéndonos, por tanto, también a los principios. Fíjense, estamos en el Museo Reina Sofía, un escenario espectacular. Y en este museo hay muchas obras, muchos autores que en su vida han intentado buscar lo esencial, dando como consecuencia una obra, un cuadro que no es agradable, pero es real. No es una manifestación de un paisaje romántico, sino una llamada de atención acerca de lo real de las cosas, de lo esencial de las cosas. Yo a veces, fíjense, hasta se lo explico a mis alumnos, porque todo esto va acompañado, una cosa va acompañada de la otra. La gran revolución conceptual de finales del siglo XIX y principios del XX, en las ideas, en el derecho y la economía, también iba acompañada de lo que era el arte y la pintura. A partir de los impresionistas lo que se intentaba buscar lo esencial, igual que en derecho se intentaba buscar lo esencial, los conceptos. Los administrativistas estamos acostumbrados a decir a nuestros alumnos que a partir de principios del XX lo que se intentaba era buscar lo esencial del derecho administrativo. Pues aquí hay que buscar también lo esencial. Y ayer veíamos el Guernica, y en el Guernica se intenta manifestar lo esencial de esa realidad terrible que fue el bombardeo de Guernica. Pues aquí también tenemos que buscar lo esencial de esta relación entre el ser humano y su entorno. Por eso creo que debemos de centrarnos en la persona y en los derechos, y solo adjetivamente en la persona digital y en los derechos digitales. Porque de lo contrario, la construcción que hagamos va a quedarse obsoleta de inmediato. Tenemos que buscar lo esencial y lo primordial. Y en este sentido, llamo la atención acerca de un libro también magnífico de Rodotà, La vida y las reglas. Un libro que se subtitula La vida y las reglas, derecho y no derecho. Las primeras 80-90 páginas de ese libro son esenciales para cualquier planteamiento conceptual del siglo XX, finales del XX, principios del XXI. Y a él también llama la atención acerca de que tenemos que definir cuál es la relación entre el derecho y el no derecho, hasta dónde debe llegar el derecho, hasta dónde debe estar la ética, la moral o la no regulación. Él, por ejemplo, llama la atención en ese libro acerca de la distinción que tiene que hacerse entre la muerte y el morir. La muerte no está en manos del hombre. A lo mejor el morir y el cómo sí puede ser objeto de algún tipo de reflexión, incluso algún tipo de regulación. En definitiva, lo que nos plantea Rodotà, y que creo que es lo que también tenemos que plantearnos, y creo que es lo que se plantea en este conversatorio,
es esa identificación de los problemas sustanciales, identificación de los cambios de parámetros, se habla del cambio de paradigma, yo prefiero hablar de cambios de parámetros, nuevos parámetros en los que nos movemos, pero al mismo tiempo identificación de aquello que es esencial, de la definición del ser humano, de los principios fundamentales. Y en este sentido, y con esto termino, y permítame que aterrice en un ámbito en el que me es especialmente caro, el de la protección de datos. Desde hace ya muchos años, desde los años 70, 80, ahora también con el Reglamento General de Protección de Datos, lo esencial ha sido identificar los principios que configuran el derecho fundamental a la protección de datos. De modo y manera que sean principios que sean capaces de adaptarse a cualquier innovación tecnológica, sea esta cual sea. Y, por ejemplo, el derecho al olvido se plantea perfectamente el tema que señalo. Bien, estas son algunas de las reflexiones muy a vuela pluma, muy al hilo de la lectura detenida del trabajo del profesor Rodotà que les quería transmitir. Teniendo en cuenta que, y siempre me gusta citar a este filósofo y sociólogo francés, Edgar Morin, él, en un libro también delicioso, Los 7 saberes necesarios del próximo milenio, que intenta identificar cuáles son o deben ser los 7 saberes que cualquier persona en cualquier rincón del mundo, de cualquier religión, creencia o raza, debe conocer y tener presente, sea cual sea, esté donde esté, para el futuro de la humanidad. Y él habla también, o utiliza una frase, dice, en cualquier caso, nos movemos entre islas de certeza en un mar de incertidumbre. Yo creo que esto es lo que nos ocurre. Estamos en un mar de incertidumbre cada vez mayor y tenemos que intentar ir colocando islas de certeza en las que al menos nos podamos apoyar y pisemos tierra, como decían los niños en los juegos, casa. ¿Dónde está la casa que nos permita tener cierta certidumbre, cierta certeza, cierta seguridad en relación con este entorno a veces dramático, como tú bien dices, Tomás, que nos manifiesta o que nos refleja Rodotà en su artículo? Esto es lo que les quería transmitir por ahora. Pues muchísimas gracias por su atención.